Buenas noches. Historia del Cristianismo presenta hoy al escritor e historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Maza. Él está especializado en religiones y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la cristología, que es el desarrollo de la doctrina de la divinidad de Cristo. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo muy bien. Perfecto. Alejandro, bueno, te di una pequeña introducción, pero no sé si tú quieras platicarnos un poquito más sobre quién eres y platicarnos un poquito más el tema que te apasiona en este momento en cuanto a la historia. Pues yo soy historiador, como lo mencionaste, pues en la carrera uno se especializa, elige algo, algo en el que abocarse. A mí siempre me fascinaron las religiones en general. Entonces me he acercado no específicamente al trabajo como físico de la historia, como recabar información de fuentes, sino al estudio de las religiones vía estudiar sus mentalidades, religiones comparadas y eso. Y bueno, yo he escrito libros propiamente sobre filosofía de la religión, que también tratan temas de historia de la religión, que es en lo que yo estudié. También he hecho algunos artículos, tanto sobre este tema como también políticos sociales, que a mí eso también me interesa. Y además, como escritor, aparte, también he desarrollado teatro, he publicado poesía y todo eso, y pues esa es mi vida más o menos, o sea, entre la historia y esta parte de las humanidades que viene de universidad, de facultad, y pues un interés también por escribir. Excelente, excelente. Mira, es muy bueno tener alguien pues, con potencia intelectual, siempre eleva los debates. Me gustaría preguntarte el título de alguna de tus obras y si nos puedes hablar un poquito de ello, ¿no? Y sobre todo si va relacionado con el tema que estamos aquí discutiendo el día de hoy. Ciñéndolo al menos algo que tenga que ver con religiones, yo tengo un libro que publicó la editorial Plaza y Valdés, que es sobre es una propuesta de filosofía religiosa, que vale la pena aclararlo, respeto mucho a los creyentes. Yo fui creyente cristiano católico, actualmente no soy creyente cristiano ni creyente teísta, pero no me considero tampoco una persona atea, sino tengo otra perspectiva religiosa y la he tratado de desarrollar de alguna forma, o sea, como una vocación personal, pero que también se ha vuelto profesional en libros. Y mi primer libro que publiqué hace unos 3 años se llama El Ser Creado, Ejercicios sobre Mística y Hedonismo. Tiene un prólogo de Mauricio Bechó, que es sacerdote católico y profesor pues de la UNAM y de otras universidades aquí en México. Y es un libro de filosofía más que de las religiones religiosas, o sea, Sí, sí, pero con esta vertiente que he dicho más heterodoxa, que no se acerca a la pues a la ortodoxia fe, cristiana. o denominacional, digamos, islámica o judía o estas cosas. Pero bueno, yo con mucho respeto, además, aún si yo hablo de filosofía, por ejemplo, para estas cosas, como historiador, he querido conocer las religiones como tales, tanto por un interés personal como porque es necesario esa formación también, tener un bagaje de las religiones en general. Entonces, pues me interesa mucho el tema del cristianismo, como además ahí se engarzan teología e historia en cuanto a cuándo la historia va generando una historia de las ideas, o sea, y como una noción que puede ser primero muy elemental sobre un concepto religioso se hace muy complejo hasta la doctrina que tienen las iglesias hoy en día, en mi opinión. Claro. Entonces, digamos que tú no perteneces a ningún club, no perteneces a ninguna denominación, por decirlo de alguna manera.
tengo afinidad, pero como tampoco es una denominación, con el taoísmo filosófico, que Ok. es una religión no teísta, pero es afinidad, o sea, es una afinidad conceptual, Si no eres moral, si se practicante, quiere. pues. Sí, en todo caso, me interesan las liturgias de las religiones, siempre me han interesado mucho, ya sigo asistiendo, me conozco bien, por ejemplo, todas las parroquias de la Ciudad de México, no son, o sea, muchas católicas, pero ortodoxas y de anglicana también, de otras vertientes protestantes, y me conozco de otras religiones también, o sea, me sigue interesando mucho, no solo la parte intelectual, sino la vida estética, litúrgica y comunitaria de las religiones. Perfecto, perfecto, Alejandro. Pues me parece muy interesante tu perspectiva porque, digo, aparte, nos hemos conocido en algunos foros y, bueno, te he leído he leído tus publicaciones de alguna manera, no intervengo mucho, pero he leído que no tienes un sentimiento anticristiano, ¿no? En este sentido, por ejemplo, siempre que platicas con alguien, o bueno, no generalizo yo tampoco, pero en la mayoría de las veces cuando hablas con alguien que no está dentro del club, por decirlo así, es anti, ¿no? Y en este caso tú no, tú siempre te diriges con bastante respeto e interés y eso, bueno, pues es bastante bueno y precisamente esto va muy de fondo, muy acorde con el propósito de nuestro proyecto, ¿no? Que es analizar el cristianismo desde una perspectiva pues académica, ¿no? Porque al final pues es historia. O sea, el desarrollo de las religiones interfieren en el desarrollo de la sociedad, pero todo esto fue un proceso histórico, no es simplemente que llega el mensaje y ahí quedó. Claro. Fue creciendo y se tuvo que ir organizando, surgieron controversias desde el principio como hasta ahorita, y bueno, muchos que se salían de la doctrina también se salían del club. Y el cristianismo tiene un desarrollo muy interesante en este sentido, hasta llegar incluso a miles de denominaciones, ¿no? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, la primera gran controversia dentro del cristianismo, digo, hubo controversias antes, ¿no? Pero la primera gran controversia tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Tiene que ver con la naturaleza de Cristo, que es la controversia arriana. Pero todo esto tiene sus orígenes un poco más atrás. O sea, hay que irnos prácticamente a la resurrección. Y es el hablar sobre la naturaleza divina de Cristo, que de alguna manera se dogmatiza en Nicea, ¿no? Pero Sí. bueno, yo aquí quiero charlar contigo sobre ese tema y me gustaría que nos dieras un poquito más de contexto y como ya me lo comentaste antes del podcast, con una visión crítica, ¿no? Al tema. Entonces, no sé si nos puedas empezar a platicar un poquito sobre esto. Vamos a decirlo, yo quisiera como exponer de dónde quiero partir, porque una parte creo que es de rigor intelectual, que es, digamos, de metodología, de a qué metodología me aproximo yo, que yo no soy experto en Nuevo Testamento o en el cristianismo antiguo, o sea, me refiero, yo no soy un experto para ir a fuentes como muchos de mis profesores. Lo que yo me he especializado es a estudiar las mentalidades, o sea, más desde la filosofía de la historia y de las ideas que desde el trabajo propiamente de campo histórico. No obstante, yo soy lector de expertos, o sea, es lo que tiene que hacer un historiador que se dedique a religiones. O sea, si no sabe traducir griego koiné, por ejemplo, como algunos historiadores que se dedican en específico a eso, a la fuente, entonces somos lectores de hermeneutas de fuentes, o sea, que van allí y tratan de sacar lo que se puede sobre un periodo histórico, sobre un personaje.
A Te mí me montas a gusta, hombros de gigantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. claro, y bueno, es que además hay algo que la gente tendría que irse familiarizando, sea creyente o no, que muchas veces se piensa que los historiadores laicos tratan de poner en duda la existencia de Cristo en general, cuando eso en todo caso fue una moda del siglo XVIII, del racionalismo. Desde el siglo XX prácticamente todos los historiadores laicos creen que existió, que es infinitamente más plausible que existía un personaje histórico llamado Jesús, y en todo caso, lo que llamamos método histórico crítico, que la iglesia también lo emplea con una aproximación prudente, pero lo emplea, es que la historia antigua, como tiene fuentes, pues a lo mejor ya laceradas por el tiempo, o que pueden ser muy escuetas, o que es muy difícil hacer una reconstrucción porque no tenemos así el contexto tan inmediato. Un historiador lo máximo que puede hacer es evaluar qué cosas son plausibles, qué tan plausibles son, e ir así entonces haciendo una selección para delimitar la vida de una persona de esa época, como la de Jesús, por ejemplo. Tenemos más información probablemente de Jesús que de Sócrates, por decir algo, y nadie duda de la existencia de Sócrates, menos todavía de la existencia de Jesús. Lo que se ha llamado búsqueda del Jesús histórico es eso, que es en otros países de Europa se habla de primera, segunda, tercera búsqueda. Eso es más una propaganda anglosajona y de los alemanes que quieren como a sus escuelas como departamentalizarlas así. En Italia, en España y en América Latina no nos seguimos tanto en esto, aunque se leen esta producción, estos autores, y lo que yo he dicho es, inclusive en la Unión Soviética, que en algún tiempo se quería decir que Jesús había sido un mito o algo, las mismas academias soviéticas se decantaron por decir que por mucho era lo más plausible que existiera un Jesús histórico. Y que además viene más de una especie de fabulación racionalista, creer que no. Eso también lleva a una lectura distinta de los evangelios. Como son textos que si uno tiene que fijarse en lo plausible que quiere decir en términos históricos, de hacer algo muy reproducible, o sea, qué cosas se pueden reproducir en acontecimientos históricos, en ciertos contextos. Pues la parte más milagrosa de los evangelios no es que un historiador la descarte porque tenga una especie de prejuicio, sino que dice, yo en todo caso no me puedo posicionar sobre cosas que pertenecen al ámbito de la fe y que no puedo yo, digamos, validar si ocurrieron ciertas cosas o no, que no son reproducibles. Lo que en todo caso puedo decir es, en base a las fuentes, a lo que se sabe del periodo, qué cosas sobre este personaje son creíbles y qué cosas no. Y lo más curioso es esto, también muchas personas que no están familiarizadas con el Nuevo Testamento, está este amarillismo que hay en medios de comunicación de decir, la iglesia tiene un montón de evangelios que no nos quieren mostrar. Eso daría cuenta del verdadero Jesús, de la historia, cuando los historiadores laicos coinciden en que casi todos los evangelios apócrifos, quizás con algunas excepciones, eh, son textos muy tardíos y que muestran una mentalidad muy ajena al siglo I, que es donde vivió Jesús, que no podría haber tenido un judío de Palestina de esa época, sino que vienen de otros lugares y ya con otro desarrollo en el tiempo. Entonces, realmente los evangelios sinópticos que eligió la iglesia, al menos en el canon del Nuevo Testamento, son los que pueden dar más cuenta de la vida del Jesús de la historia. Ahora, los mismos evangelios, la gente lo tiene que saber, son, si no lo sabes, son, no siempre no siempre coinciden entre sí, pueden narrar incluso eventos, el mismo evento de maneras distintas. Como la genealogía de Jesús, ¿no? Como la genealogía de Jesús, que hay, por supuesto, un esfuerzo apologético por encontrarle una razón de ser, cuando, pues, lo que yo entiendo más plausible es que son textos que sabemos que se escribieron con unos 50 años de separación de la vida de Jesús a cuando se elaboraron. Los textos más recientes del Nuevo Testamento son las cartas paulinas,
auténticas, porque también los historiadores diferencian entre cartas auténticas, porque tienen un cierto vocabulario de Pablo de Tarso, tener unos 20 años de separación con Cristo, y unas cartas que se llaman pseudoepigráficas, que están en el canon, pero que probablemente son de autores que lo imitan, que en esa época estaba bien, o sea, no había una propiedad intelectual, sino que los discípulos firman en nombre del maestro y es lo normal, lo normativo. Y por ejemplo, dentro de estas mismas diferencias que hablas, ¿no? Me viene a la mente el episodio del Padre Nuestro, cómo es narrado en Lucas y cómo es narrado en Mateo, y es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Sí, por Y supuesto. esto nos puede sugerir dos cosas, y digo, tú como profesional de la historia, esto nos lleva a pensar que el mismo acontecimiento pues fue narrado por dos testigos diferentes. Entonces, o lo puede confirmar o lo puede contradecir. Y bueno, en base a esto me gustaría hacerte una pregunta que traigo y que va relacionada con este tema. Digo, nos estamos alargando un poquito antes del tema de la divinidad, pero ya que estamos hablando de esto, ¿tú qué opinas de Q, de la fuente Q? Pues es la teoría más aceptada. Digo, hay teorías alternas, que lo que quiere decir, tú lo sabes, pero para los que no lo conozcan, es que hay profundas coincidencias en Lucas y en Mateo que no aparecen en Marcos. O sea, se entiende que Marcos es una especie de fuente primera para Mateo y Lucas, pero hay cosas que no están en Marcos y que solo están en Lucas y en Mateo, y que eso lo que al poner los textos juntos, lo que se ha especulado es que tendrá que haber una fuente de la que hayan extraído cosas los autores evangélicos de Mateo y Lucas. Entonces tienen la fuente Marcos, que Marcos sería el primer evangelio de los que conocemos escrito, y un evangelio hipotético, ya sea, no se puede saber si es una tradición totalmente oral o si hiciera un texto escrito que lo tomaron y que entonces se basan en él, y eso es lo que, digamos, serían las dos fuentes a las que recurren Mateo y Lucas, que fuente Q lo que quiere decir es en alemán Quail, que es fuente, o sea, es la fuente, o sea, en alemán sería tautológico, Sí, pero sí, sí. aquí, o sea, se entiende así que es la fuente Q. Este, y bueno, es curioso, ya, cerrando nada más este tema del Jesús de la historia, porque era como para hablar de qué es el método histórico crítico, para ver esto de la divinidad de Jesús, pero para como acercarse a él, como a lo que es un poquito. No solo es llamativo lo que los evangelios cuentan parecido entre sí, o sea, sino que de repente hay claros como muestras de que los evangelios de alguna manera no quieren contar cosas que otro evangelio contó, o sea, que hay una especie de censura, porque algo escoge el autor que quiere recalcar. Por ejemplo, cuando Cristo está en la sinagoga, en Marcos, le llaman, no es el carpintero, Sí. y en Mateo le llaman, no es el hijo del carpintero. Yo creo que a Mateo le sonaba más fuerte directamente llamarlo carpintero, y entonces lo prefiere contar una misma cosa con un matiz que parece muy poca cosa, pero que algo quiso decir. No, yo no le quiero decir carpintero, prefiero decirle el hijo del carpintero. Y son ese tipo de detalles los que hacen pensar a los historiadores. Es meterte justo lo que tienes que hacer en la mente de un escritor de la antigüedad, decir por qué escoge estas cosas y por qué además quita ciertas cosas, qué interés tiene detrás y qué se puede como trazar de todo eso. Correcto. Y bueno, ya hablando sobre los evangelios, digo, como tú bien lo has dicho, cada evangelista tenía un perfil muy específico, ¿no? Bueno, la tradición nos dice que Lucas era médico, nos dice que Mateo era un funcionario del imperio, y bueno, vamos viendo que en este caso, por ejemplo, Juan es el que tiene como que los vuelos teológicos más fuertes, ¿no? Y en alguna fuente leí
que el Evangelio de Mateo es muy parecido a un trabajo periodístico, porque Lucas escribió lo que escribió en base a mucha investigación y entrevistas con diferentes personas. Dicen que una de sus principales fuentes fue la madre de Jesús, y algún compañero de andanzas, bueno, llegó a tener el atrevimiento de decir que era posible decir que el Evangelio de Lucas era el Evangelio de María. ¿Tú tienes alguna postura o te parece exagerado que se diga esto? Yo creo que es un poco exagerado en cuanto a que mucho viene de la tradición y en todo caso, aun si fuese cierta, no hay manera de comprobarla desde un punto de vista histórico, pero hay algo que, o sea, por ejemplo, hasta hay un ícono en Roma que supuestamente habría pintado Lucas y es un retrato de la Virgen, entonces sería un protoícono modelo de los otros íconos, o sea, y existe la tradición. La iglesia, eso, tú sabes que lo llama eso revelaciones privadas que no son públicas, o sea, todos los contenidos piadosos de la fe que la iglesia da cuenta de que tienen valor, como de que los cristianos se pueden fiar de ellos, pero no son verdades necesarias para la fe, no es necesario creer en eso, Para y en salvarte. todo caso no contradice nada. Si tú te quieres creer que ese icono es de Lucas, pues no te hace daño, y a lo mejor es cierto, y si no es cierto, tampoco va a pasar nada porque no te altera la estructura de fe, pues, Ahorita que mencionas lo del icono que pintó Lucas, bueno, me recuerda el episodio, y no sé si tú tengas, seguramente sí, sobre Fray Servando Teresa de Mier aquí en México, cuando estaba todo el tema de la independencia, donde decía que el icono de la Virgen de Guadalupe en realidad no había sido fruto de una aparición, sino que era el icono que Lucas había pintado de la Virgen, y que de alguna manera llegó a América y estuvo escondido mucho tiempo, ¿no? O, por ejemplo, también otro ícono que alega ser el ícono pintado por Lucas es el de Nuestra Señora de Częstochowa en Polonia. Entonces, sí, como bien dices, pues es una piedad que viene de la tradición, pero bueno. pues No, entonces sabemos incluso que muchas cosas que tenemos en la tradición cristiana vienen de textos que la iglesia no considera canónicos, o sea, que los papás de la Virgen se llamaban Joaquín y Ana, que ¿cómo se llama? Que había un borrico, una vaca en el pesebre. Estas cosas vienen de evangelios de la infancia que son apócrifos, pero que la gente, los nombres de los Reyes Magos, este tipo de cosas, vienen de estos evangelios que la iglesia no canonizó, no metió en el canon, sí. pero que de todas formas influyeron en las personas y la iglesia no tuvo como un conflicto de decir, tienen un valor piadoso de alguna forma. Pero lo que yo creo que hay que tener muy en mente sobre los evangelios, como es la perspectiva que se alcanza en el análisis histórico crítico, es que son textos que, aún asumiendo que sean verdad, o sea, que son una verdad de fe, claramente tienen una intencionalidad propagandística, o sea, no es un texto como haría un periodista cualquiera, que no es posible la objetividad absoluta, pero un periodista, no sé, que cuenta un temblor, pues procuraría ser lo más frío posible, de alguna forma. Pero contar esto de los evangelios tenía una intención puramente propagandística, o sea, es una biografía, sí, pero es una biografía con tintes muy catequéticos, o sea, es una biografía catequética que de alguna manera selecciona lo que considera importante de la vida de una persona. En opinión de muchos especialistas, puede también, no se verá como inventar en esa época, sino de construir simbólicamente un mensaje, o sea, por ejemplo, entender que Cristo tenía un mensaje y eso traducirlo a narrativa y no solo a discurso, o sea, no solo que Cristo eche rollo de alguna forma con palabras, sino que se construyan eventos como que den cuenta de lo que él quiere decir. Es muy difícil saber, los historiadores delimitan que lo más como reconocible de él es que
tenía, ¿cómo se llama? Que fue crucificado, eso es una cosa que prácticamente nadie dudaría, que venía de Nazaret, o sea, del norte de Palestina, este, es que tendría una mentalidad religiosa semejante a los fariseos de su época, que eso llama la atención porque los cuestiona, pero los cuestiona en este mismo diálogo, o sea, en esta especie de judaísmo que es de interpretación, como es el fariseo que luego heredan los rabinos, o sea, judíos actuales, lo que luego produce la Mishnah, el Talmud y estas cosas. Él Correcto. es un tipo de judío de ese talante, no es muy sacerdotal como los saduceos, ni es ascético puro como son los esenios. Y bueno, eso da a entender que es muy difícil cuando se va a un texto que es catequético en sí mismo, o sea, que tiene elementos propagandísticos, ver cómo, cómo cogerlo. Y en todo caso, cuando se hace esto, por ejemplo, lo que nos interesa que sería cómo se desarrolló la idea de que Jesús es Dios, vienen preguntas como decir, ¿él mismo dijo ser Dios? ¿Lo dijeron otras personas por él? O ni siquiera está como tal en el Nuevo Testamento, sino que hay pues nociones que se pueden leer de esa manera o se podrían leer de otra y que luego la iglesia va desarrollando. Es muy difícil decirlo, pero creo que hay alguno. En todo caso, yo creo que la iglesia, cuando tiene una aproximación histórico-crítica, eh, hay una diferencia con un historiador laico, o sea, la iglesia va a decir, separamos lo que es ciencia y fe en este caso, aunque se puedan complementar, y vamos a partir de decir que no podemos asegurar que ciertas cosas pasaron al leer el texto, o sea, asegurarlo de manera científica es imposible. A priorísticamente creemos por fe que es así, o sea, es una verdad de fe, es una verdad que puede ser dogmática y de manera priorística mi fe me dice que esto es cierto. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Parto ahora de un método crítico y en todo caso quiero demostrar que es más plausible lo que dice la iglesia sobre estas cosas que lo que puede decir otro autor que tiene otra interpretación. Pero incluso lo que ha hecho es que haya al menos ciertos contactos en que la iglesia misma, por ejemplo, la Pontificia Comisión Bíblica y todo esto, lo que, lo que admiten muchos especialistas católicos es que el texto sí no solo es que no sea literal, sino que también puede haber elementos no históricos, en todo caso historiales, o sea, que hablan de la historicidad de esas ideas, pero no del personaje. Por ejemplo, es casi un consenso entre autores creyentes y no creyentes que el Evangelio de Juan, y esto importa porque tiene mucho que ver con la divinidad de Jesús, que ese Evangelio de Juan que no es, que es muy distinto a los sinópticos, o sea, que tiene mucho contenido propio, exclusivo, muy ampliado, se cree que no es un evangelio histórico, y lo reconocen especialistas como Raymond Brown, que fue miembro de la Academia, de la Pontificia Comisión Bíblica, por Pablo VI, que el mismo Benedicto XVI ha reconocido como un gran exegeta bíblico, que tendría que haber más exegetas como el padre Brown, y fue el mayor especialista tanto para laicos como para la iglesia en temas juánicos del siglo XX, y era un sacerdote católico que oraba, ¿cómo se llama?, que tenía una vida de fe, pero que él le afirmaba, el texto no da a entender por muchas razones que sea un texto histórico. Se nota que está muy metaforizado, o sea que hay como unas alegorías muy sencillas porque no tiene un lenguaje complicado, pero hay ahí una construcción alegórica que se basa en decir qué es Jesús crísticamente. Es una comunidad que dice, creemos esto en Jesús, y no creen que ellos le estén fabulando al poner palabras en su boca. Es como decir, esa verdad ha nacido en nosotros, puede ser del Espíritu Santo, nosotros que hemos sabido de él, y entonces nosotros le llamamos, por ejemplo, la puerta de las ovejas, el pan que bajó del cielo, el modelo de pastor, o sea, son nombres que nosotros le damos en que creemos. Por ejemplo, la Virgen nunca se le dice en la Biblia, por ejemplo, Madre de la Iglesia, o estas cosas por el estilo, Madre Nuestra, o estas cosas, o sea, que son nombres que la piedad va generando y que no entiende que tengan que ser históricos, o sea, que traducen algo que se cree. Entonces, Juan probablemente es eso, es un texto de una comunidad que tuvo un redactor, por supuesto, en etapas en donde se fueron añadiendo cosas. Por ejemplo,
se sabe hoy, y eso está probado, que hay cosas que se añaden que a lo mejor no les tenían un lugar. Por ejemplo, el episodio de la mujer adúltera es un episodio interpolado porque no tiene el vocabulario de Juan y no está en los textos más antiguos de Juan, está en textos más recientes. Más Se cree que tarde. podía ser una tradición oral, que la gente contaba eso de Jesús y que puede ser a lo mejor cierto que sí ocurriera, pero no tenían dónde meterlo. A lo mejor lo podían meter en Lucas, que como es muy de la misericordia el evangelio, que allá viene esa, pero quedó en Juan. Igual el prólogo, que es totalmente una declaración cristológica, el prólogo, Sí, claro. es lo más, o sea, que fue parte de la misa, o sea, la misa de Pío V hasta el Concilio Vaticano II, así es como la fórmula eucarística era, o sea, de recitar ese prólogo de Juan, que básicamente lo que dice es la identidad entre Logos y Dios, identificar a Cristo, que va a ser la encarnación de eso como el proyecto de Dios o Dios mismo, o sea, y todo eso. Pero es un texto que tiene que ser desarrollado como conclusión seguramente de lo que es el Evangelio de Juan. Y eso llama la atención porque si uno quiere buscar pruebas de que Jesús o alguien dijera en su época que él era Dios, casi todo nos remite al Evangelio de Juan. No se encuentra, al menos de manera explícita, eso en los evangelios sinópticos o en el resto del Nuevo Testamento de carácter histórico, o sea, y eso es lo que podemos discutir, o sea, de ahí parte esa aproximación al Nuevo Testamento, como de hacerse esas preguntas. Una pregunta, Alejandro. ¿Y la doctrina de la divinidad de Cristo, como bien lo comentas, bueno, pues no, y el corpus doctrinal cristiano no fue un ente que llegó y como un bloque, ¿no? Sino que fue, por eso los diferentes concilios, sobre todo los primeros que fueron en materia o sea, materia cristológica, ¿no? O sea, ¿quién es Cristo? ¿A qué vino? ¿Cuál es su naturaleza? Y tal, ¿no? Porque, digo, dentro del mismo cristianismo había diferentes, posturas, ¿no? Todos somos cristianos, pero bueno, yo creo que, remitiéndonos al concilio de Jerusalén, los gentiles necesitan circuncidarse, y otros dicen, no necesitan circuncidarse. Y fue una discusión porque como tal Jesús no dejó una enseñanza al respecto, que es justo lo que estás comentando, ¿no? O sea, lo que consideramos las Santas Escrituras no viene como tal una declaración que diga, Jesús es Dios, ¿no? A excepción de lo que comentas de Juan 1:1, ¿no? Lo de Logos. Mi pregunta sería, bastante directa. Desde tu perspectiva, ¿los apóstoles, eh, creían que Jesús era Dios o no lo tenían claro? Yo creo que no, y en todo caso, aunque suene un poco... Mira, yo una vez entrevisté para Radio UNAM a Antonio Piñero, que es un Uh -huh. especialista, el más famoso de España y que ha traducido del griego tanto el Nuevo Testamento canónico como un montón de textos apócrifos. En su opinión, Pablo calza más con la mentalidad arriana. O sea, Correcto. El Pablo que no es pseudoepigráfico, o sea, hablamos de que Pablo tiene 13 cartas, y que 7 de ellas se consideran auténticas y serían tienen un talante más apocalíptico que las otras y un lenguaje distinto. Estas cartas son primera y segunda de Corintios, ¿cómo se llama? Romanos, Gálatas, la primera de Tesalonicenses, esas cartas y Filemón, lo que se ve es que hay una especie de deificación de Cristo, o sea, usa palabras como Señor para hablar de Cristo que en la Biblia, que es la Septuaginta, o sea, se cree que los autores del Nuevo Testamento usaban la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y eso es Sí. importante porque tenían los libros que tiene la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, los deuterocanónicos, esos estaban en la Septuaginta, que no es la Biblia masorética que tienen los judíos y que no están esos libros deuterocanónicos y que es la versión hebrea, o el canon de Jamia de los judíos. Este canon que era el popular entre las personas de distintas sectas En la judías. diáspora, ¿no?
en el siglo I, así, lo que un judío en esa especie de hervor de mesianismos y de sectas que había, tenía como referente estos textos que tienen un carácter más espiritualista y apocalíptico. Y la palabra de decir Adonai, por ejemplo, que es hebrea en griego a Dios, es Kyrie, que es el de Kyrie eleison y estas cosas que Sí, se dicen en la Señor. misa. Eh, eso mismo que se usa para Dios en el Antiguo Testamento de traducir a Adonai, lo usa esa misma palabra para hablar de Cristo Pablo. O sea, hay una suerte de deificación, pero es muy difícil decir, porque también habla en cierto sentido de un papel más subordinado, o sea, como si Dios fuera una cosa y Cristo estuviera de alguna manera subordinado en esas cartas hasta cierto punto, en cierta medida. Es muy difícil porque Pablo no es un teólogo además sistemático, o sea, es un hombre muy brillante, extraordinariamente brillante, y no habría cristianismo sin él, eso es del todo seguro, pero era un teólogo que lo que hacía era homilías, o sea, estas cartas tenían un lenguaje homilístico y no tenía, pues no es Joseph Ratzinger para ponerse a hacer un texto sistemático como de ese tipo, entonces, por eso es que es muy difícil armar estas cosas. Las iglesias en general detectan que el Nuevo Testamento está lleno de referencias a esta divinidad de Jesús, se hablan de hasta de 1300 referencias. Sí, por Pero ejemplo, la profecía de Isaías, ¿no? Que comenta que, bueno, va a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros, Juan 1:1, entre muchas otras referencias a la divinidad de Cristo, pero como comentas, pues sí, aparentemente, como tal, Pablo en sí no lo declara abiertamente, ¿no? O sea, no dice hay, Jesús es Dios, no lo hay declara. unas pocas cosas, o sea, yo decía que las iglesias, o sea, cuando se hace apologética como de manera no crítica, o sea, cuando se va a buscar, se ha dicho que hay 1300 cosas más o menos en el Nuevo Testamento que señalan a Cristo como Dios de alguna forma, pero muchas de estas son muy relativizables, o sea, por ejemplo, la mayoría de veces que le llamen hijo de Dios, pero la palabra hijo de Dios en el Antiguo Testamento y en la literatura judía también se aplicaba para el rey, Ben para el Elohim. sacerdote, para los profetas y para el Mesías en un sentido que no era de identidad con Dios. Entonces, decirle hijo de Dios no es algo innovador, o sea, en todo caso, la manera en la que se hace, o sea, lo que es muy innovador es en este tipo de mesianismo que no es el que se esperaba por muchos judíos y que de alguna manera invierte, o sea, de una especie de persona que estaba en el último escalafón social, invierte de alguna manera como un orden de dignificación humana. Entonces ahí se juega con ese hijo de Dios más, pero no es innovador en cuanto a que no es una terminología nueva. Lo que se ha encontrado es que hay más o menos 6 o 7 veces el que sí dice como tal el Nuevo Testamento que Jesús es Dios. Casi todas están en Juan, ninguna está en los sinópticos y algunas otras en cartas. Por ejemplo, está en Primera de Juan 13 y 18, que es el prólogo. Está también en Juan 20:28, que es cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío, cuando lo ve resucitado, que le dice Dios mío. Eso está en Juan. Está también en Segunda de Pedro 1:1, y si no me falla la memoria, está también en Hebreos 1:6 y en Tito 2:13. Ahí en Tito 2:13 lo llama superior a los ángeles, o sea, que están por todas las cosas angélicas por encima, o sea, ahí hay cosas que trazan eso de que es algo distinto, o sea, que no es angélico, no es un Mesías en el sentido de un ungido que va a ser un rey apocalíptico nada más, sino que tiene una especie de trascendencia más allá. Pero es que es muy distinto, o sea, si uno lee, por ejemplo, de lo que hablan Jesús con los fariseos en los sinópticos, todo es sobre la ley. Habla de Jesús, de alguna manera lo que quiere rescatar no es cancelar la ley, sino es entender de alguna forma que lo importante es la intencionalidad, o sea, en última instancia, o sea, la buena intención que ponen las personas, aún si fracasan en cumplir la ley,
está como en la edificación humana, no en el rigorismo. Y son debates de ese tipo. Todos los que tienen que ver en Juan son de él igualarse con, decir que él era preexistente y que Abraham ya lo esperaba, que el sábado es suyo, que él es la luz, o sea, cosas que son más abstractas, que son más teológicas y que no son un debate como tradicional que el que se esperaría entre rabinos judíos. Lo que sí es muy llamativo en ese evangelio, que a mí es el que más me gusta, si soy franco, es que se ve ahí que ya se genera una mentalidad única que va a ser la cristiana. Todavía se nota en los primeros evangelios, aunque ya están influidos por Pablo, que ya está deificando de alguna manera a Jesús, aunque de manera muy inexacta, ya están influidos, pero se ve más una especie de teología del reino de Dios centrado en Israel, o sea, lo que se cree de la doctrina de Jesús, o sea, lo que sería el mesianismo de Jesús, es que él creía en un reino que sería en Israel, o sea, como una remisión apocalíptica de Israel y que incorporaría a los otros pueblos porque de alguna manera estarían en torno a él, o sea, se podrían asimilar al pueblo de Israel de alguna forma. Entonces había un interés de acercarse a los gentiles, pero muy medido, como diciendo, es necesario porque a Abraham se le ha prometido ser padre de muchos pueblos, entonces es necesario que estén las gentes del mundo cerca, pero con una medida tal porque todo parte de Israel. Está ese reino y Cristo habla de dos tipos de moral, de una moral frente a eso apocalíptico que es como de ser como los lirios, que sería impracticable a nivel social, o sea, para la gente normal, o sea, de decir, sí, como que mi padre me alimente, que alimenta a los pájaros, ¿por qué no a mí? Que es como un dejar ser. Y hay otra moral que es más societal, que lo que él distingue es, hay una serie de injusticias, hay una serie de contradicciones y de hipocresías, y ahí le pide a la gente muy poco, ese congruente, ama a los demás, ponte por encima de la enemistad, o sea, del odio, y trata de hacerlo mejor, o sea, ahí es más indulgente del yugo ligero, o sea, la gente que haga su mejor esfuerzo y Dios lo valora. Entonces está entrampado esas dos cosas, un discurso apocalíptico con un discurso que se dirige a personas sencillas para hablar de una organización social más llevable para las personas sencillas. Eso no tiene ya mucho que ver con lo que se va desarrollando en Juan, que ya es un salto donde ya tiene una identidad propia el cristianismo, ya no es una secta judía de Jesús, sino que ya es una religión con lo que llamaba lo que se llama la institución de los carismas. Ya está instituyendo sus propios carismas y los está diferenciando del judaísmo al grado de apropiarse del judaísmo, de decir, sí, lo judío es cristiano, no es que siga existiendo para nosotros como verdad el judaísmo, sino que siempre ha sido verdad cristiana esto y es una apropiación de esas cosas. Ya se empieza a notar ese salto. Hay un salto también más universal en Juan. Israel es menos importante, existe como metáfora por los profetas, por muchas cosas, pero por ejemplo, se dignifica a los samaritanos mucho, por eso se cree que el texto pudo ser, lo cree un historiador que es Juan Mateos, que es exegeta también católico, que pudo ser escrito en Samaria por toda esta como dignificación de los samaritanos. O cuando se habla mal de los judíos insultan a Jesús llamaándoles samaritanos, o sea, como que, y ellos que se ven mal diciendo eso. Eran los herejes dentro de la sinagoga, ¿no? O sea, y ahora caben en un mundo donde lo universal es distinto, donde ya no es que siempre es esto en las religiones, es que lo universal sería invivible porque implica la trascendencia absoluta, o sea, como la verdad. Entonces, el hombre elige cosas específicas, algo muy específico para traducir eso universal, o sea, creer que lo universal se vive de alguna manera en cosas específicas. Eso era muy etnológico en el judaísmo y lo sigue siendo en alguna medida. Y el cristianismo rompe con eso y se va a la historia pura, decir, la iglesia ahora es historia, no es un pueblo en el sentido puramente concreto.
ahora es una universalidad muy distinta, que es en términos muy históricos. Eso se ve en Juan porque ahora habla ya de verdad de gentes convertidas de otra manera, y ya no es el reino de Israel, o sea, del reino de Dios que va a estar, digamos, se va a aposentar en Sion y van a ocurrir estas cosas. Ya es el reino en el sentido místico, si se quiere, o sea, de una verdad interior que se identifica con Cristo mismo. Ahora, esto es muy homilístico, como he dicho, está en Pablo de esta manera homilística o de manera como de teología de callejera de alguna forma en el Evangelio de Juan. Todavía por eso no hay un desarrollo sistemático de todo esto. Y yo creo que por eso es muy fácil interpretarlo de maneras distintas. O sea, por ejemplo, a mí me parece que el arrianismo, esté bien o esté mal, era una perspectiva válida en el sentido de que ve ciertas cosas que lee del texto y lo que le hace sentido es decir, Cristo tiene este sentido según lo que yo leo en Juan, o lo que leo en el Nuevo Testamento, y me hace cierto sentido esto, y la iglesia tomó otra perspectiva, que están muy próximas porque no son posturas gnósticas basadas en textos que ya hablan de Claro. Jesús de otra manera, son en estos mismos textos con los que estamos lidiando, y que sí pueden sugerir interpretaciones diferentes, o sea... Y aquí permíteme interrumpirte un poco, Alejandro, y es bien importante lo que comentas ahorita de los gnósticos, porque ya cuando surge la controversia arriana, por decirlo así, los cristianos ya habían tenido su primera, eh, o por decirlo así, ya había triunfado la manera de cristianismo que es más próxima a la ortodoxia. O sea, digamos que el primer o la primera corriente hereje que eran los gnósticos, bueno, ya habían sido refutados por apologistas, ¿no? Como Ireneo, y entonces surge como un grupo triunfante de este cristianismo y dentro de esto, bueno, empiezan a salir otras interrogantes y dentro de ellos, pues los arrianos eran una postura que como todavía no estaba dogmatizado el tema, bueno, pues no se podían considerar herejes, ¿no? Y por eso había partidarios tanto del arrianismo como de lo que después fue llamado la ortodoxia. O sea, entonces en este caso, los cristianos arrianos eran parte integral de la iglesia, y eso hay que hacer que lo entienda la audiencia, porque dicen, eran los cristianos contra los arrianos. No, no, en este caso, un cristianismo tiene una controversia y tomó partidos de los arrianos y de los ortodoxos, y en este caso la facción triunfante fue la ortodoxa, y es cuando quienes no abrazan la doctrina ortodoxa se consideran fuera del cristianismo, pero como tal los arrianos, antes de que se dogmatizara el tema, eran cristianos plenamente en comunión. Y bueno, perdón que te haya interrumpido, pero bueno, me parecía interesante hacer esa aclaración, y me gustaría preguntarte también, que da para otra plática el tema de los gnósticos, pero yo creo que lo que abona al tema que ahorita estamos platicando, ¿cuándo se empieza a cuestionar cuál es la naturaleza de Cristo dentro del cristianismo? Porque antes de hablar de divinidad, bueno, se cuestiona quién es Cristo y cuáles son los primeros cuestionamientos dentro del cristianismo para ver quién es Cristo. O sea, se empieza a gestar la cristología. Yo creo que todo es muy sutil de que primero, antes de hablar de Cristo en sentido como de preguntarse por una persona más trascendente, se preguntaban por su mesianismo. O sea, yo creo que lo que tenían claro de manera casi inmediata era que Jesús era Mesías y que el proyecto era mesiánico.
Entonces, Correcto. Pablo tiene un desarrollo del mesianismo de Jesús, donde, como he dicho, se empieza a colar una deificación que es muy poco clara, o sea, de alguna manera, la unión hipostática, por ejemplo, en sentido muy amplio, puede ser una identificación que no tiene que ser como se entiende en el credo, que fuera eterno Cristo y que entonces puede ser como si fuera un ícono de Dios, o sea, como igual que la zarza ardiente, o sea, o ciertas imágenes en la Biblia son íconos de Dios más imperfectos, Cristo sería el ícono en la persona humana más perfecto, o sea, pero puede ser su revelación como un proyecto, como una manera en la que Dios se da a entender, y no tiene que ser una identidad en el sentido que se tiene en el credo, o sea, porque se empieza a desarrollar desde nociones que pueden ser muy elementales. Voy a poner un ejemplo que viene de otra religión, pero que es interesante. La religión Sikh de la India es, para no entrar en detalles, es no una mezcla de Islam e hinduismo, pero sí el Islam y el hinduismo eran las religiones cuando surgió el sijismo de la India, las más importantes, y estaban en un cierto conflicto porque son muy diferentes. Pero había místicos de las dos religiones, gente que dedicaba una poesía como la de Santa Teresa, una poesía casi erótica, que es de una devoción muy arrobada a Dios. Había místicos, los sufíes o los bhaktis en la India, o sea, musulmanes sufíes y bhaktis, que hacían esta poesía amatoria. Y entonces el fundador de los Sikh, Guru Nanak, lo que dice es, esta poesía es igual, o sea, da igual que la haga un musulmán, y da igual que el Corán y lo que sea, y da igual los Vedas y que lo haga un hindú. La poesía es este amor a Dios como arrobado, eso es la religión, o sea, esto es lo que yo creo que es la mística de Dios. Entonces hizo un sincretismo, y en el hinduismo se llaman pats a las sectas, o sea, lo que llamamos secta, que no es en ese sentido peyorativo de hoy, sino de un grupo que toma un camino más autónomo de una religión grande constituida. En el hinduismo se llaman pats, que son cuando un maestro empieza a enseñar algo particular con elementos comunes a toda la religión, a todo lo sagrado en ese espacio, pero es un camino que él delimita. Entonces, él fundó el camino Sikh. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Se habla de que Dios habla a través del gurú, pero no es que se crea, por ejemplo, que el Gurú Nanak estaba Dios encarnado en él, que era una encarnación de Dios. Lo que se cree es que es una unión hipostática, como pensando, todo lo que dice el gurú es porque Dios quiere que lo diga. Ok. Amor, de alguna manera, el gurú es alguien que ha realizado lo que se tiene que, el conocimiento de Dios, que ya no es posible distinguir al gurú de ese conocimiento, de ese amor a Dios. O sea, el amor a Dios es el gurú de alguna forma. Entonces ya no hay forma de separarlos, de distinguirlos. Entonces, de alguna forma, eso surge en un pensamiento que vamos a decirlo menos intelectual, en sentido estricto, y más Místico. más así, y Pablo puede ser, aunque sea una persona muy brillante, una persona que entonces cuando deifica a Jesús, no es que parta, no estoy extrapolando nociones de la India, me refiero a nociones de la religión en general, o sea, como del pensamiento religioso. Perdón que te interrumpa y nada más para preguntarte algo en este respecto, y ahorita que comentabas lo de la India y los pads, podríamos, ya ves que dentro del brahmanismo, cuando surge el tema del budismo, viene de este contexto. Podríamos considerar que el budismo es un pad del brahmanismo, y bueno, aunado a esto, ¿cuál fue la reacción de algunas ramas del brahmanismo? Considerar que Buda es en realidad nada más el noveno avatar de Vishnu, ¿no? No sé si vaya relacionado con esto que estás diciendo Sí, de esta claro que manera. es más como apropiado el ejemplo, sí, porque tiene como conceptos más cercanos al teísmo, o sea, de alguna forma, por eso es más asimilable. Buda lo que hizo fue básicamente, no había teísmo como tal, o sea, son dioses, pero en un sentido lejano al que se tiene en el judeocristianismo, de entender lo divino y estas cosas. Él rechaza rituales que se hacían en su país. Dice, los rituales no sirven para nada, básicamente. O sea, es una pérdida de tiempo. Lo importante es la intención que se ponía en esos rituales, que es una especie de introspección. Y si eso lo volvemos un autoexamen, un análisis de eso así, entonces él hizo una reflexión de eso y dijo, había otros que lo hicieron sin romper con los Vedas.
Pero él dijo, los Vedas no sirven, o sea, esto es superstición, o sea, no, o en todo caso sirven de manera muy limitada, o sea, que pueden involucrarte en algo, pueden tener un poder muy específico, pero así que te den la verdad de las cosas, no. Entonces, él tomó un camino muy diferenciado, y bueno, algunos hindúes trataron como de apropiárselo, porque fue una figura muy importante y decir que fue un avatar, pero no tiene que ver con sus enseñanzas, es una especie de apropiación de su figura diciendo, para que no, para que Para que no el se fuera más gente al hinduismo, budismo, ¿no? sí, para que el hinduismo se lo apropie de alguna forma, pero no tiene mucho que ver esa noción de avatar con su enseñanza. Correcto. Ok, perdón que haya No te hecho, me preocupes. pareció muy interesante, pero bueno, retomemos el tema cristológico. Entonces, digamos, en una manera más de un lenguaje psicológico y religioso, más que de teología sistemática, él pues empieza a identificar de alguna manera a Cristo a Jesús con Dios, pero también, o sea, el mismo Antiguo Testamento a veces identifica cosas con Dios, o sea, es una identificación que, claro, aquí en Pablo no es compartida entre muchas cosas, o sea, de maneras que Dios tiene teofanías en el Antiguo Testamento. Aquí es una teofanía única, ¿Qué es una unívoca. teofanía? Teofanía es de teos de Dios y fanía es manifestación, o sea, es una manifestación de Dios, o sea, en teoría de las religiones se llama hierofanía, que ahí es sagrado, ¿no? De Dios, a toda manifestación de lo sagrado, por ejemplo, que alguien dijera, esta fuente es un Dios, y la separara de lo profano y dijera, esto es hierofánico, o ciertas cosas. Entonces, ya en el lenguaje que es propiamente monoteísta, se llama de teofanía, por ejemplo, el contacto de Dios con Moisés, tenía unas teofanías Moisés, o con otros profetas que Dios les hable y que se manifieste en una imagen, en un sueño, en un símbolo, en algo, son lenguajes teofánicos. Pero, Correcto. pero de alguna manera todo lo que hace Pablo es decir, pues yo creo que muchas de estas teofanías eran cristofanías, o sea, hablaban de este Mesías del que estamos mencionando, hablaban de él, y ya no hace falta otras teofanías, él va a ser la teofanía unívoca, o sea, es lo que él tiene claro, él es el criterio para que nos midamos. Que él lo viera como Dios y que fuera preexistente, eterno, probablemente no, probablemente lo que él creía es que era un ser humano dignificado por Dios, glorificado por Dios, y que de alguna manera Dios quería ser visto en él, o sea, que su proyecto fuera visto en él, y que en todo caso es elevado de esa forma como pueden ser elevadas las personas que lo imiten, o sea, yo creo que eso es, y que ya eso se empieza a hacer todavía más, a extremar en Juan sí se le dice que es eterno, o sea, al decir que es preexistente, cuando dice que él existía antes de Abraham, cuando habla con los fariseos, o todo el prólogo que de alguna manera es eso, o sea, es decir que había lo que llama Rudolf Otto, que es un teólogo protestante, lo numénico. Lo Uh -huh. numénico es lo sagrado que trasciende lo racional, que es un misterio así total, que primero da mucho miedo, por ejemplo, unos cavernícolas que vieron un trueno y les espanta, o que la muerte no le entiende nada y les asusta, pero luego hay algo atractivo y dices, esto tiene que ver con lo fuerte que es la vida y me atrae. Entonces eso genera un sentimiento de atracción que hace la religión, que la compone. Entonces lo que dice básicamente Juan es, esto numénico que nadie ha visto a Dios nunca, es lo numénico puro, acampó entre nosotros, se hizo carne y acampó entre nosotros y estuvo aquí. Y eso es el mensaje, o sea, como más fuerte. Eso es Juan, que es lo que de alguna manera se acerca a la noción cristiana de ver a Jesús como Dios, es donde está eso más palpable, es una radicalización de la teología de Pablo, que podríamos llamar la teología de Pablo la protoortodoxia. Vamos a decirlo así, había un judaísmo de Jesús que probablemente es el que tenía la comunidad de Jerusalén, o sea, Santiago, el hermano de Jesús, que la iglesia dice que puede ser un pariente y que puede ser un hermano, y Pedro, lo que se cree que esos judeocristianos, judíos que creían en Jesús como el Mesías, esperaban una venida inmediata de Cristo para redimir a Israel, y Como no los ebionitas, ¿haz de cuenta? pues algo así, los sirvientes son herederos de eso, de alguna forma, con un tiempo, con un lapso de tiempo de separación,
pero son los que están como aún en una conexión como teológica con eso, de alguna forma, con una no ruptura no total con eso. Todavía practicaban la ley de manera completa porque eran judíos, no sabían cómo, sabían que los gentiles tenían que acercarse a Israel como para convertirse en torno a él, pero cómo y en qué medida era un tema de discusión. Y además, o sea, lo que pensaban es que no sabían cómo lidiar con que Jesús muriera. O sea, entendían que lo que más importaba es que regresara, o sea, entendían que iba a regresar, que Cristo no había muerto, sino que existía y que iba a regresar para completar lo que venía a ser, o sea, a regresar mesiánicamente. Y En eso, unos años, ¿no? O sea, antes de que muriera la generación que lo conoció. sí, y Pablo se nutrió de eso porque los conoció, pero él desarrolló una teología propia para decir, yo creo que esto es de alguna manera tiene un sentido más profundo que morir en la cruz, y desarrolla estas ideas, y tiene un mensaje de Dios más profundo que esto que tenemos, que se desarrolla aquí. Entonces, él hace esta teología que deifica, como he dicho, de manera muy, muy homilística a Cristo, o sea, que de alguna manera lo identifica con Dios, lo hace teofánico, pero no es que él crea que es Dios en identidad perfecta con el Padre, o sea, el mismo ser y ese tipo de cosas, sino que ya hay un proceso que hay parte, y luego, ¿qué pasa? Que no tiene mucho éxito entre los judíos con el tiempo el cristianismo, y hay una ruptura, o sea, se llama que en algún momento con la caída del templo, los judíos ya no toleran a los cristianos, ya no los quieren en las sinagogas, que antes podían rezar ahí. Cuando hay una ruptura, una excomunión de la sinagoga de los cristianos, ya no hay, ya se rompe ese interés, esa como fuente de que el judaísmo hiciera la iglesia, y se empieza a formar en Antioquía, en el Mediterráneo, luego en Alejandría, en Roma, esas cosas así, se empieza ahí a tener comunidad, y entonces de alguna forma Pablo se apropió del judeocristianismo, o sea, decía, sí es el Mesías judío, y él no es como se pensa, no es como piensa Lutero sobre Pablo, que se ha dicho. Por ejemplo, hay teólogos protestantes como E.P. Sanders, eh, que lo que creen sobre Pablo es que Lutero estaba equivocado. Lutero pinta a Pablo como una persona que decía, la ley era maldita, no sirve para nada, era solo para que la gente mala se domara un poco, y ahora que Cristo está y es la ley del amor, eso ya no tiene ninguna validez. Lo que Pablo hizo fue más bien universalizar una cosa, o sea, crear un mensaje que no funcionara solo para una secta judía, sino que logró crear un culto mistérico, una religión que funcionara para todo el Mediterráneo, que fuera atractiva para cualquier persona de una manera absolutamente convincente y arrobada. O sea, y él lo que hizo es como identificar la ley no es una maldición. O sea, lo que dice Pablo de la ley es una bendición nacer judío. O sea, no es que tú hagas obras, como se entiende esa interpretación luterana, para ganarte la gracia de Dios, y que lo crean los judíos, que cuando es imposible, nunca te puedes ganar con obras la gracia de Dios. Lo que dice Pablo es, la gracia de Dios es nacer judío, es una bendición total. O sea, Dios le da una bendición a cada pueblo, y la bendición particular de ser judío es una gracia enorme de Dios, y tú, porque estás tan contento de estar en esa gracia de Dios, lo manifiestas con obras. O sea, quieres cumplir la ley, los más de 600 preceptos rabínicos que se entiende de la ley de Moisés, todo Sí, esto, lo los quieres mismos. cumplir. Sí, entonces es una expresión de amor, es de correspondencia, no de ganarte la gracia, sino que como tienes gracia y Dios cumple las promesas, tú quieres corresponder, y él lo que entiende es, esas promesas para nosotros se van a cumplir, pero ahora Dios es tan maravilloso que las va a extender a todos. O sea, que esta promesa se va a cumplir para Israel, pero además la va a abrir de una manera brutal. A nosotros nos toca una versión de esto que es propia de nosotros, por eso no tenemos que dejar la ley los judíos, pero los gentiles que se conviertan no la necesitan, porque era una manifestación primera de esa promesa de Dios, y empezó en nuestros padres. O sea, es algo que está ligado a nuestra sangre.
Pero ahora esto es más extenso, nos incorpora a nosotros y a todos los demás, y eso es a la ley de Jesús. Eso es lo que quiere decir Pablo, y de alguna forma él lo que consiguió fue que fuera algo que separara el cristianismo de ser una secta, que se basara en mezclar algo muy curioso. No fue a propósito, no es como que él tomó cosas y las mezcló, sino que está en su bagaje cultural. Tiene la Biblia, que la Biblia lo que te habla, el Tanaj, es una antropología humana en relación con Dios, con una verdad de que Dios existe y que es el creador del universo. Luego, un judaísmo escatológico de su tiempo, que es ya una reinterpretación de eso para espiritualizar el judaísmo, para preguntarse qué pasa con las recompensas, si los buenos sufren en este mundo, qué pasa, entonces, ¿dónde está su recompensa? ¿Qué va a ocurrir para pagar las injusticias y todo eso? Eso bebe, y también bebe de los mitos, los ritos mistéricos del Mediterráneo, o sea, todo lo que existía en el Mediterráneo de religiones que te hacían vivir una especie de transformación a través de ritos, de participación litúrgica, como son los sacramentos, como de algo que se basa no en dar culto a los dioses para tener muchos hijos y vacas y casas, como que te vaya bien y que la erupción no ocurra, sino es una transformación muy interior, o sea, como que ocurra algo. Esos son los cultos mistéricos, que es como una versión como misionera de estas cosas paganas, y él de alguna manera incorpora estas cosas y las hace muy gratuitas. Como Jesús no pide mucho, es un yugo muy fácil. Otros cultos, el judaísmo te pide muchas normas, y los cultos mistéricos te podían pedir, por ejemplo, el culto a Mitra era solo para hombres, en general para soldados, tenían prácticas homosexuales tales porque era una especie de filiación entre hombres, tenían unos ritos de bautizarse con sangre, en los ritos mitraicos, estas cosas, pero no, o sea, el cristianismo te dice, no tienes que ser nada, puedes ser pobre, puedes ser de cualquier raza, puedes ser mujer. Probablemente él predicaba directamente a las mujeres, o sea, llegaba a una casa, le convencía a una mujer de su mensaje, y la mujer le iba a los vecinos, a sus mis parientes, y usaban su casa para hacer la fracción del pan y estas cosas. Eso es lo más como plausible. Y esto es de que él cómo pudo apropiarse de ese mesianismo que iba a terminar siendo una secta judía y hacerlo una religión que tuviera como convencimiento en muchos contextos diferentes. Y es lo que pudo él como depurar para decir qué es valioso en Jesús y cómo lo hago teológico. Y está ahí el germen de hablar de Jesús como Dios sin que él lo viera así. Está ahí puesto, y ya pues discípulos de él, juánicos, lo llevan a decir que ya Jesús es eterno, y ya la iglesia parte de tratar de explicarse en qué sentido es Dios. Ya lo tiene más claro, Jesús es Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Es lo que se pone a discutir. Los arrianos creían que era Dios de alguna forma, desde una interpretación que no es la trinitaria. Había otros puntos de vista, y luego además, ya que se tiene claro que la Trinidad y todo esto, se empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo se relaciona esto con su humanidad? ¿Era humano, no era humano? Y si sí era humano, entonces, ¿cómo es que era humano y Dios al mismo tiempo? ¿Qué es esto? O sea, es como muchas dudas, y eso es lo que la iglesia, en estos concilios que son comunes con los ortodoxos, clarifica, o sea, decir, más o menos vamos a decir qué es lo que se puede creer sobre esto. Al final se pierde en el misterio realmente, pero lo que es más decible de estas cosas son estos conceptos conciliares. Correcto. Y bueno, entonces regresando un poco y a ver si está bien como estructuré lo que nos has platicado. La primera disputa dentro, pues digamos que no era cristianismo, sino dentro de los seguidores era, ok, Jesús ¿es Mesías o no es Mesías? Y con eso se hacía apología con los fariseos con los judíos ortodoxos de alguna manera, ¿no? Esa era Es como ligar, perdón que te interrumpa, es como ligar el mesianismo y decir, ¿qué es el reino? O sea, de alguna forma, el Mesías va a ser el soberano de un reino. ¿Qué es el reino? ¿A quiénes se incorpora? ¿Y qué tipo de mesianismo es? O sea, ¿es un mesianismo violento? ¿Es un mesianismo que es puramente espiritual?
Si es así, ¿qué va a transformar? Pero eso sería como ya en una segunda etapa, ¿no, Alejandro? O sea, vamos, porque digo, en esta primera etapa, digo, era tal cual entre judíos discutir si Jesús era el Mesías o no, ¿no? Porque había muchos Mesías autoproclamados y sin Claro. embargo no se consideraban herejes, o sea, eran parte de la sinagoga y tal, y así como había quien consideraba que Jesús era Mesías, había otros, y como tal era el mesianismo de los judíos ortodoxos. Empieza a cambiar esa versión del mesianismo y entra ya como en una segunda etapa del debate, esto que ya dices, ¿no? Pero ya está muy claro, o sea, aquí ya la discusión con nosotros no es si Jesús es el Mesías o no, eso ya lo tenemos claro. Ahora, ¿cuál es el reino que va a gobernar este ungido, este Mesías, ¿no? Eso sería como la segunda parte del debate, ¿no? Y es donde empieza todo esto que me comentas de Pablo. Yo lo que quiero decir sería que, digamos, los historiadores, algunos creen que son una minoría, que Jesús no se creyó Mesías, o sea, que él se creía sabio y un maestro de la ley, pero que no se creyó Mesías. La mayoría de los historiadores, sean laicos o creyentes, creen que sí se llegó a creer Mesías en algún momento, o sea, que no se sabe si fue todo el tiempo, o sea, desde de pi a pa lo creía, o ya que estuvo en Jerusalén y que su proyecto espiritual tomó cierta fuerza, o sea, o tomó algunas cosas no funcionan y tomó otro tipo de resoluciones, hubo gente que lo empujó a ciertas cosas, o sea, desde un punto de vista histórico, ya él como que determinó que sí, o sea, que él entendía ser el Mesías y como que se les ocultó eso. Yo creo que los apóstoles lo creían entonces, o sea, si él se creía Mesías, los apóstoles eran los seguidores, como había otros seguidores de otros Mesías, autoproclamados Mesías, creían eso, o sea, de que él era su Mesías, bueno, él era el Mesías, pues, y que iban a hacer esto, pero las dudas son, ya que él murió, y bueno, Claro, ellos entienden que existe, o sea, que no murió, o sea, es difícil decir si ellos creen que resucitó de manera material, corporal, o es una metáfora, no se puede, es muy difícil desentrañar eso en sentido histórico, pero porque, por ejemplo, o sea, la parte que lo menciona en Marcos, que es el evangelio más antiguo, las iglesias reconocen que todo Marcos 16:9, o sea, del 16 al 9 de Marcos, está interpolado, o sea, la Biblia de Jerusalén Católica en algunas versiones dice, no sé, o sea, de qué año sea, este texto se considera piadoso, o sea, en el entendido de que da fe de lo que de lo que cree la iglesia, pero no fue escrito por el autor de Marcos, sino que fue incorporado después. Aún así la iglesia lo deja porque tiene un valor, porque explicita cosas. Entonces, ese final que es donde demanda a predicar al mundo de alguna forma y resucita, eso no está en el Marcos original. O sea, es muy difícil decir qué creían exactamente ellos sobre su continuidad. Lo que ellos sí, claro. yo creo que estaban convencidos es que que era que de alguna manera seguía vivo, o sea, había resucitado de alguna forma, que iba a regresar y que era Mesías. Ahora, ¿qué va a hacer de ese reino? Cuando Pablo hace su obra, estamos hablando de 20 años de distancia con Jesús, no es muchos, son 2 décadas. Entonces, ahí empieza a discutir de alguna forma porque la manera que tenía él de promover esto, que implica hacer teología, es distinta. O sea, la versión que tiene él de los gentiles y de a dónde quiere llevar todo esto no es la que se tenía en la iglesia de Jerusalén. La manera en que él entiende cómo va a ser ese reino y los conceptos que él usa se empiezan a separar. Lo que ya va a tomar mucho tiempo es que él se apropie, o sea, que ya no haya judaísmo cristiano, o sea, de judíos que se conviertan y que ya no esté esa comunidad fuerte ahí y que ya se apele todo el tiempo a los gentiles y que haya una apropiación de los conceptos de ese judío-cristianismo, de al menos de los conceptos muy propiamente judíos, se los apropia el pablismo y los interpreta, o sea, desde lo que desarrolló, o sea que mucha gente antes pensaba equivocada que era un escritor muy helenizado y que no tenía ninguna relación Pablo con el mundo judío. Es perfectamente coherente con la escatología judía, lo que cree Pablo, perfectamente coherente. Sí puede ser una persona
con un bagaje cultural más amplio, o sea, de que Más era ciudadano cosmopolita. griego y sí sabía de otras cosas religiosas, pero él es un judío que lo que hace es pensar de una manera religiosa muy innovadora para crear esta teofanía, o sea, más que decir que Jesús es Dios, es para decir, Cristo es teofánico, manifiesta a Dios y lo queremos entender así, y yo ¿Tú lo voy crees a que sí es predicar. histórico que Pablo fue discípulo del rabino Gamaliel o solo es como para tratar de decir que Pablo sí era doctor en Torah? Se ha especulado, hay algunos autores que lo creen y algunos que no, o sea, que creen que puede ser una especie de propaganda, o sea, como de decir, yo tengo como bagaje, una legitimidad tal, y otros que puede ser cierto, no hay forma de comprobarlo, pero regresando rápido a lo que tú dices de, por ejemplo, cómo se veía, como en contraste con otros mesías, se sabe, por ejemplo, que Flavio Josefo supo de Jesús. Hay un texto que es el testimonio flaviano que está en las antigüedades judías, este, eh, que él habla de ese periodo antes de la caída del templo y habla de muchos desastres para Israel, o sea, como sociales. Y menciona Mesías fallidos y menciona a Jesús, o sea, menciona que lo crucificó Poncio Pilatos, que sea Mesías, que hizo cosas y que mucha gente lo seguía. Mucha gente trataba de decir que ese testimonio no existe, o sea, de decir, lo que pasa es que luego fue interpolado por un monje puso, y era Sí, hijo de Dios, y estas cosas, y entonces, hay algunos historiadores que van a decir, no, no vale ese testimonio, pero es que el testimonio cuando se le quita la interpolación es en contra, y sería muy raro que los mismos monjes no hubieran dejado elementos en contra en el texto, o sea, habla de que tiene cierta plausibilidad histórica y que para los judíos no era el Mesías, o sea, luego, por ejemplo, el Talmud habla mal de él, o sea, se le pinta como que le caen excrementos del cielo, como una especie de castigo porque desvió a Israel, que fue un mal maestro, este tipo de cosas. Ahora hay otra actitud muy distinta. Los judíos, una cosa sean los muy pocos judíos que se cometen al cristianismo que existen, pero esos son una sí, mínimos. minoría mínimos, pero si hay un interés de judíos de decir cultural, en vez de verlo como un traidor, al contrario, es el Nuevo Testamento es literatura judía que es un orgullo, como decir los españoles tienen el Quijote o Shakespeare tienen los ingleses, el pueblo judío tiene el Nuevo Testamento, es un producto del ingenio judío como el psicoanálisis o como el Claro. marxismo, es Sí, una sí. cosa maravillosa, ¿cómo se llama? Y Jesús, hay que apropiárnoslo como un Exacto, es lo que era lo que iba, o sea, así como en su momento los cristianos se apropiaron de lo judío, ahora más bien los judíos están como, espérense, esto, ellos son de origen judío y esto es, ¿cómo se llama? Legado cultural nuestro, no gentil. sí, 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 claro. sí, está muy interesante esa nueva disputa. Alejandro, y bueno, pasa todo, ya superando la época paulina y apostólica, eh, y me gustaría un poquito que nos explicaras, porque se malentiende mucho qué es el arrianismo. O sea, el arrianismo no es decir, nada más, es que Jesús no es Dios. El No, arrianismo tiene incluso sus niveles, ¿no? O sea, están los semiarrianos, los arrianos, o sea, hay posturas dentro del mismo arrianismo que son más radicales que otras. El arrianismo, ok, empieza o toma su apogeo con este presbítero egipcio, Arrio, pero sin embargo, como tú dices, no es algo que surge con él, ¿no? Es todo un proceso y que esta doctrina toma su nombre por una coyuntura histórica, pero sin embargo ya existían las doctrinas de Arriano, si quieres, de una manera más incipiente dentro del cristianismo, ¿no?
es un proceso dinámico. No sé si nos pudieras comentar un poquito más rápido, porque ya andamos medio pasados de Cortos de tiempo, tiempo. Pues vamos a pero decir que todas estas, hasta hablando ya en general de todas estas disputas cristológicas, es justamente, yo me atrevo a decir que los dogmas tienen un sentido que yo valoro, pero un sentido que también me parece criticable. ¿En qué sentido es indiscutible que tienen valor? Consiguieron los dogmas crear una integridad intelectual, o sea, de que algo que es cultura, o sea, una iglesia va a ser cultura, va a ser la cultura de un pueblo de Dios, pero tiene que tener un contenido intelectual también. Lograr que haya integridad, que la iglesia sepa qué es, de alguna forma. Y eso tuvo tal éxito que ha sobrevivido 2000 años y que no tiene como, a pesar de que tenga ciertas crisis, no tiene signos de muerte o algo por el estilo para nada. O sea, parece que tiene una vida que no se le ve fin a la iglesia. De alguna manera sería muy torpe como decir no tiene un valor haber generado esta interpretación dogmática de las cosas, o sea, porque de alguna manera genera una cohesión que a lo mejor puede tener hasta visos criticables a lo largo de la historia, pero que de no haber existido a lo mejor se hubieran perdido muchas cosas. Ahora, por supuesto que a nivel intelectual yo creo que los dogmas, además, visto esto ya en cómo los podemos juzgar hoy, tienen elementos contraintuitivos. O sea, por ejemplo, si tú dices, yo creo que Jesús es Dios y no te hace falta explicitar más, o sea, de decir, creo que es Dios en este sentido o en este, y que haya un tipo de conflicto porque alguien lo vea distinto, es como si a Dios le hubiera importado como la infalibilidad en el criterio de un creyente, cuando sería más la apuesta de fe, que se traduce evangélicamente en esta vida del ágape y estas cosas. Yo creo que los dogmas podrían ser un contenido, o sea, un referente muy claro que da sentido a lo que es ser, por ejemplo, católico, pero verlos de una manera inerrante de alguna forma, como por ejemplo, las iglesias protestantes ven inerrante la escritura, las iglesias tradicionales ven inerrantes los dogmas en el entendido de que traducen unos contenidos mínimos de fe de la Biblia y de la iglesia viva. Entonces esos contenidos son inerrantes en ese aspecto. Yo creo que pueden ser valiosos, ese es mi punto de vista, pero que tienen este elemento contraintuitivo, porque si un señor en esa época trata de explicarse como Arrio, pues ¿en qué sentido es Dios? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser igual a Dios si Dios es el alfa y el omega, así de esta forma? Y además tiene frases en el mismo evangelio como decir el Padre es superior a mí, o de rezarle, o ese tipo de cosas. ¿Yo qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con este tipo de información? Entonces, el arrianismo lo que consiste es en decir que Cristo no es una creación de Dios, pero es una creación para la que está así hecho todo el universo. O sea, Dios lo ve como hijo, o sea, lo quiere glorificar como un hijo. Entonces, el logos que va a encarnar en esta persona, o sea, que va a tomar, que de alguna manera va a manifestarse en esta persona, en este hombre, eh, todo fue creado para ese logos, o sea, toda la belleza del mundo y todo eso es para él, como dice la iglesia, nada más que el logos no es eterno como Dios, o sea, tiene un principio, Dios no lo tiene, y el resto de las cosas son creadas para él. Y de alguna forma Dios quiere ser adorado en ese logos, o sea, no entiende que sea un Dios inferior, sino que entiende que es una manera en la que él se expresa, o sea, es su primera expresión, y quiere que si hay un medio para adorarlo sea ese, o sea, que no se les separe, que se les vea como una sola cosa, pero no porque sean de origen lo mismo. Por eso se usa más el de semejante, es como decir, un icono es semejante a lo que se trata de representar ahí, es de semejanza. Lo más semejante que existe sería eso. Es con esa lógica, para además mantener esa soberanía de Dios, quedan incluso elementos residuales de eso. Por ejemplo, si la ortodoxia tiene un problema con el filioque, la ortodoxia, la iglesia ortodoxa, sí, sí, sí. Lo es que hoy trinitaria, entendemos por como Iglesia supuesto, Ortodoxa.
pero a la iglesia le preocupa mucho, su justificación es mucho, es que aunque sean personas coeternas y que no se ha creado el hijo, sino que es engendrado y todo esto, hay una especie aún así de orden, de procedencia de las personas eternas, entonces el padre tiene que ser el origen de la procedencia, no puede ser el hijo también, porque eso como que mete una, es el monarquismo del padre en ese sentido, o sea, de la perdón, no es monarquismo, de la soberanía de Dios Padre así, y la iglesia lo que dice, pues es más bien hablar del ser de Dios, o sea, el catolicismo latino es el ser de Dios que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la realidad relacional de Dios. Es hablar menos del Padre y conceptualizarlo y más de su relacionalidad. Bueno, quedan resquicios, o sea, decir, aunque se diga que es el Padre y el Hijo sea eterno, aún así se le quiere poner, como es Hijo y Padre, pues una subordinación, aunque sea en igualdad en ciertas cosas, pero aún así en la representación es que sí sea, no es equidistancia, que el Padre esté por encima. Queda ese reducto porque está en el lenguaje, o sea, porque la misma Biblia está, o sea, si él se siente inferior en el sentido de él es superior a mí y estas cosas así, bueno, si está en ese lenguaje, pues es muy difícil como brincarlo. Entonces, Y pues sí, yo creo que arriba es una postura que pudo tomar la iglesia y tomó otra, que es la trinitaria, y luego, ya se dice, sí, el Hijo es Dios en sentido de que es eterno, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas, y se define esto. Aún así ya vienen otro tipo de temas que es Dios, pero entonces eso cómo se relaciona con lo humano. Eso puede tener poca importancia porque, en el debate de ahora, porque estamos hablando de por qué es Dios, no de que, en qué sentido es hombre. bueno, Pero pero en en todo, la iglesia causó el cisma de la iglesia copta en su momento, es eso que estás comentando precisamente. sí, claro. Ahí yo creo que en todo caso lo que es interesante es que al preguntarse esa relación entre hombre y Dios, muchos teólogos que, por ejemplo, actuales, cuando ponen cierto realce a la humanidad de Cristo, hay veces que la iglesia ha sospechado, y ha dicho, por ejemplo, con John Sobrino, que le llegó a corregir su bibliografía, de decir, es que está como haciendo un énfasis muy acentuado a la humanidad de Jesús. Como que se pierde la divinidad allí, no, como que lo hace demasiado sesgado, o sea, como que se sesga a lo humano nada más. Y yo creo que también lo que en todo caso, si la iglesia no puede cambiar los dogmas, viene una producción de preguntarse, bueno, es hombre pleno y es Dios pleno. ¿Cómo entendemos esto? Si su humanidad también es plena, ¿qué se entiende de todo esto? Y lleva a producir cosas que no son las explicaciones, pues, patrísticas, que son muy valiosas, pero crea un tipo de filosofía que a lo mejor ahora hay otro lenguaje donde sin romper con ese mismo dogma se pueden encontrar maneras de Sí, exponerlo. alternativas filosóficas, ¿no? Sí, O claro. sea, en este sentido. Y bueno, abordando el tema, por lo que tú me has explicado, tu postura personal no es ni la trinitaria, pero en este sentido, pues tampoco serías arriano como tal, ¿no? Porque tú me comentabas, y perdón que me vaya un poquito a desviar el tema, pero me parece muy importante que como tal, bueno, no te defines en el club de los ateos, pero tampoco de los agnósticos, pero tampoco de los teístas. Y me mencionabas un término muy interesante, que era transteísta, era así como me lo comentabas. Sí, ¿Nos podrías explicar, y ya para, no sé cerrar. si quieras agregar algo sobre el tema principal, y si Us- pudiéramos tocar rápidamente lo del transteísmo, nada más para que la gente, la audiencia, bueno, tenga una noción de qué es esto. Bueno, cerrando el tema, y esto mismo cristológico, por ejemplo, ya muy resumido, o sea, si incluso ya implica decir es Dios, en efecto, pero también es hombre, entonces, ¿cómo se reconcilian estas cosas? Y hasta surge, o sea, decir, bueno, era hombre, pero tenía la misma voluntad de Dios, entonces El Cristo no tenía monoteísmo. una voluntad más que la divina, y la iglesia misma dice, bueno, pero es que
tuvo miedo en un momento, eso se ve en Juan, se asusta y dice, no, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Y eso lo dice en Juan, que es el texto más cristológico de todos. Pero separa su voluntad y hasta la iglesia termina diciendo, es que es tan real su humanidad también, que tiene una voluntad que es distinta, que por supuesto en obediencia a la voluntad humana, como es obediente a la voluntad divina, la sigue y no va a ir por un camino que se desvíe y se vaya al pecado, va a seguir en eso, pero son voluntades distintas, es una voluntad puramente humana, y incluso a la iglesia le costó mucho sustraerse de eso, pudo haber dejado como un tema que no se discutía ese tema, pero prefirió hasta explicitarlo, o sea, como de decir, eso es lo curioso, o sea, de que lleva un debate a otro, y Así entonces es. ahora estamos más en un mundo de matices, o sea, en vez de decir qué solución le encontramos, a lo mejor ya solucionamos una contradicción que teníamos, pero para solucionarla provocamos otra. Otra, Y sí, entonces, y es tal cual lo que comentas. Por ejemplo, esto provocó el debate monotelita, ¿no? El de las sí, voluntades de Cristo, que y aprovecho para comentarlo, se hace el planteamiento en esta época moderna, con el libro y después película de la última tentación de Cristo, ¿no? Donde Satanás en la cruz le muestra cómo hubiera sido su vida si hubiera rechazado la cruz en ese momento, hubiera tenido una familia, hubiera tenido hijos, tal, tal, tal. Al final te lo plantean como que es obediente al Padre, ¿no? Pero aún así, aunque el planteamiento acaba siendo la obediencia a las profecías, causó muchísima polémica porque, pues bueno, tocó fibras muy sensibles, pero esto tal cual no es otra cosa, desde mi punto de vista, que debate monotelita, ¿no? Eh, claro, el patriarca, ahorita no me acuerdo, tú me lo puedes recordar el nombre de la novela, del autor de la novela de la última tentación de Cristo, ahorita no me recuerdo, pero era un hombre muy odiado por el clero ortodoxo griego, o sea, que decían es un hereje, más porque era comunista, o sea, que tenía tendencias socialistas, pero el patriarca de Constantinopla, Atenágoras, el que se reunió con Pablo VI cuando se le levantaron los anatemas y estas cosas, llegó a decir que era un cristiano genuino y que él se sentía muy honrado de que sus textos estuvieran en la biblioteca patriarcal en Constantinopla. O sea, igual que hay posturas más o menos abiertas, pues era un patriarca más para el siglo XX, en contraste con algunos otros clérigos que lo veían muy feo que se pusiera a hablar de estas cosas en el libro, o sea, como de mejor literaturas muy pías, en vez de como de problematizar esto mismo, que ahora es bueno que vivamos en un mundo que ya no sea como de solventar contradicciones en eso, sino de matices, de tratar de llegar a lo mejor a conclusiones más finas, que a lo mejor no son tan rotundas, pero que se van por esa parte más fina, a mi entender, en lo que se puede en este tipo de temas. Y cerrando lo que tú me preguntabas del transteísmo, pues muy breve, el término tiene un origen de historia de las religiones que es de Henry Zimmer, que es identificaba que había religiones que pasaban del politeísmo, del monoteísmo, y que de alguna manera se iban a una realidad impersonal. O sea, por ejemplo, en el hinduismo es eso, de que están los dioses, y se preguntan, ¿pero qué es la vida de los dioses? ¿Qué es esa intención que ponemos en los rituales? ¿Qué es como el yo mismo que está en mí y en todos? ¿Qué es el que soporta o sustenta yo mismo? Entonces se hace un misterio que es el Brahman, que significa nada más expansión. Es una cosa que es el sueño, digo, la vigilia, el sueño profundo, y algo que trasciende todo eso, que ya no se puede conocer de ninguna forma. Bueno, como no se puede personalizar, ella es así, se dice que trascienden los teísmos. Ahora, hubo teólogos como Paul Tillich, que es un teólogo luterano, que hablaba de Dios no como un ser, como pensando, si Dios fuera un ser, se limitaría, la realidad lo contendría. O sea, la realidad sería más trascendente que Dios. Pero Dios no es más bien, es más grande que la realidad la contiene. Entonces, identifica por eso a Dios con el ser mismo, diciendo es la fuente del ser,
es el ser como fuente, y hasta su soberanía está tan imperiosa que tú no podrías no ser. No te puedes tú imaginar no siendo, haces un esfuerzo por imaginarte no siendo y no lo consigues, o sea, consigues sustraerte un poco, como reducir un poco tu presencia, pero decir que, imaginar que es no existir es imposible, no sé si disecciona eso. Esa soberanía del ser lleva a una cierta mística que en Oriente no se llama así, pero en teología, en Occidente se llama transteísmo. Es más común en algunos teólogos anglicanos, por ejemplo, John Shelby Spong fue un obispo anglicano en Estados Unidos, Don Cupitt, un sacerdote de Inglaterra que hacía un programa de la BBC sobre el mar de la fe y estas cosas, hablan de eso, de un realismo no cristiano, de un cristianismo no realista, perdón, que sería que no hay que entender los dogmas de manera literal, sino como un significado para la vida, de alguna forma, y que Jesús es una figura ética. Yo no estoy exactamente en eso porque ellos, no obstante, son cristianos. Son cristianos con una postura que para la mayoría de las iglesias puede ser heterodoxa, que lo que tratan ellos de desarrollar una teología cristiana en torno a eso. No se sale de la cajita del cristianismo y tú no te yo, ubicas en la cajita del cristianismo. digamos que yo tengo simpatías y tengo una identificación con esta manera de hacer filosofía, o sea, como de pensar en Dios de manera, de esta forma, o sea, pero yo tomé un camino que no parte como de esa denominación, o sea, de ser denominacionalmente cristiano de alguna forma, que no obstante me interesa, por ejemplo, y con esto cierro, hay una frase, hay unas enseñanzas de un místico que se llama Ramakrishna que me gustan, que era un místico que vivía de veras así en el bosque, y que fueron a visitar unos teólogos de Delhi con corbata y toda la cosa. Entonces le fueron a preguntar, oye, maestro, enséñenos todo esto, y él les preguntó, ¿ustedes adoran a Dios con forma o sin forma? Sin forma, maestro. Ah, muy bien. ¿Y qué opinan de la gente que lo adora con forma, con estos ídolos en el hinduismo? Pues que habría que quitarles esas ideas porque son supersticiones, son cosas viejas. Y yo, ¿cómo se atreven a hacer una cosa como de este estilo? O sea, prefiero, está muy bien que tomen un camino, pero juzgar el camino de los demás en este sentido es un error. Dice, Dios es como una madre que sabe que tiene hijos de distintas edades y con distintos gustos. Entonces sabe qué darle al niño de 1 año y al niño de 10 años y los conoce. Y cada quien abarca lo que puede abarcar. Hay caminos, a mi juicio eso se ve en teoría de las religiones, que son personalistas sobre Dios, que parten de un Dios personal, Sí. y que van con lo que llama la iglesia vía catafática, que es estas partes de Dios, de apreciarlo en ciertos medios morales y ciertas cosas, con cierta narrativa, con una vida tal. Y hay otra vía que puede ser impersonal, que es apofática, que Dios se pierde en lo que no es, o sea, decir, Dios no es esto, Dios no puede ser esto otro. Yo creo válidas las aproximaciones que son personales. No, yo hay cosas que les criticaría, pero me parecen muy respetuosas. Y yo que una persona identifique, o sea, como a Cristo con Dios, por la figura ética que es y por el símbolo que se ha convertido, me parece muy bien. O sea, yo creo que es una manera mejor de verlo que otras formas de ver a Dios. O sea, la manera crística de verlo me parece muy superior a muchas cosas que existen en el mundo. No me siento tan afín porque tengo otro tipo de inclinaciones, tanto religiosas como intelectuales, pero yo lo respeto. O sea, a mí me parece que, además, yo soy un cristiano cultural en el sentido de que, seamos o no practicantes, el 99% de la gente en Occidente somos cristianos culturales. Y la gente tendría que seguir manteniendo esto. Que en Italia, por ejemplo, tengan que enseñar a los estudiantes de arte religión, porque antes en la casa sabían que era Juan el Bautista en un cuadro, pero ahora dicen, ¿y este señor quién es? ¿Quién Pues tienen que es? aprender de religión para entender a los artistas del Renacimiento. Pues Claro. está bien mantener ese cristianismo cultural, es parte de para entender todo lo que tú me digas es muy importante, y yo no me sustraigo de ser cristiano cultural y de tener un interés genuino
no solo como historiador de las religiones, sino que sí me conmueve la fe de la gente. Si en todo caso hablamos de no lo interreligioso, de lo intrarreligioso, de preguntarse por la religiosidad en general, pues yo me siento parte de la religiosidad en general, o sea, de lo que viven los cristianos. Que sea mi camino denominacional o dogmático o comunitario, no lo es, pero sí tengo un respeto muy grande y un interés pues, lo notas, por eso me gusta hablar de estos temas, pero Claro. es lo que puedo decir. Sí, o sea, digamos que, por ejemplo, en este caso, la Trinidad a lo mejor no lo apoyas como dogma, pero te parece una buena salida filosófica al tema de Dios, ¿no? O sea, Claro, Raimo Panicar lo explica bellísimo, que es como decir el Padre, que es todo se quiso hacer cero, el cero absoluto. Y uh-huh. entonces él que es A, quiso que B que era cero fuera A. O sea, B es igual a A, ahora A es igual a cero y B es igual a A. Entonces todo lo que es el Padre lo dio y esa manera que, que es que el amor es amar como explicación, o sea, de que Dios es relación pura, es lo relacional sin ninguna mediación previa, o sea, esa es la realidad de Dios. A mí me parece muy hermoso y se puede entender incluso de forma, no porque yo no vea bien lo cristiano, pero me refiero incluso, es una manera de pensar que aún no siendo cristiano, parece convincente, o sea, cuando se explica así, y no importa mucho que tenga que ver con el Nuevo Testamento como tal, o sea, son cosas que surgen, o sea, que a lo mejor ahí está al menos una semilla de significación, y ya la gente lo va desarrollando, y no importa si estaba explícito al principio o no, yo no creo que eso haga que sea menos valioso, como si alguien dijera, como no estaba en tal texto, entonces no es cierto. Pues, a mí no me lo parece, creo que el lenguaje es importante. Wittgenstein lo dice, mi mundo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, si los límites de tu mundo son estos cristianos, me parecen muy hermosos. Y yo creo que dan un significado a la vida que sirve a mucha gente y que es muy encomiable, y que habría que encauzarlo en todo caso a sus mejores versiones y a un examen inteligente de todo esto y no a las versiones más pobres o fundamentalizadas de esto, pero ese es otro tema. Ok, sí. Pues Alejandro, mira, me dio muchísimo gusto esta conversación. Siento que quedaron muchísimas cosas en el aire y algo que es bien importante, que en estos tiempos hablar o conversar con alguien que piensa diferente a nosotros, pues es incluso hasta revolucionario, ¿no? Porque, ay, tuve algunas críticas en algún otro video cuando hablé con un imán musulmán, pero no importa, al final lo que es interesante y lo que queremos aquí es entender las diferentes posturas independientemente de las mías. No me gusta hablar de mis posturas porque van a decir, está sesgado hacia un bando, ¿no? Pero sin embargo, perdón, sin embargo, quitando el pero, sin embargo, creo que estos diálogos son los que realmente enriquecen la fe de las personas, porque te dan la opción de cuestionarte por qué creo lo que creo. Y bueno, tuve que googlear el nombre del autor, es Nikos Kazantzakis. No lo tenía Sí. de memoria, pero aquí lo tengo, de la última tentación, y realmente te agradezco la colaboración. Espero que no sea la última, y pues te mando un abrazo fuertísimo, agradeciéndote tu tiempo. Yo Y, también un abrazo. pues bueno, espero que sea la primera de muchas colaboraciones, porque tenemos muchísimos temas. Tú tienes la perspectiva historiográfica muy clara,
y eso aporta muchísimo valor. Entonces, pues muchas gracias y pues a la audiencia yo sé que este diálogo le va a gustar. Y a los que no les guste, pues bueno, ni modo, ¿no? Pero Alejandro, muchísimas gracias y Gracias a ti. que Dios te bendiga. Muchas gracias.